Marzo del año 415 después de Cristo. Una mujer de 60 años es arrancada de su carruaje en pleno día por una turba de hombres que se hacen llamar siervos de Dios. La arrastran por las calles de Alejandría mientras gritan: ¡bruja! ¡Pagana! ¡Hechicera! La llevan a una iglesia, sí, a una iglesia, y allí, en el suelo sagrado, le arrancan la ropa. Usan tejas de cerámica afiladas y conchas de ostra para despedazar su carne mientras ella aún respira. Descuartizan su cuerpo pieza por pieza y queman los restos en una pira pública. Su crimen: ser la mujer más inteligente del mundo antiguo. 400.000 manuscritos ardiendo en bibliotecas. El conocimiento de 1000 años convertido en cenizas. Y en medio de todo ese caos, una mujer que enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía, siendo culpada por conflictos políticos que no inició. ¿Cómo es posible que la mente más brillante de su época terminara siendo literalmente despedazada por una turba religiosa? ¿Qué llevó a hombres que predicaban amor y perdón a cometer uno de los actos más brutales de la historia? Esta es Hipatia de Alejandría, y su historia es la historia de cómo el fanatismo destruye el conocimiento, cómo el poder usa la religión como arma, y cómo una mujer que solo quería enseñar matemáticas se convirtió en el símbolo de todo lo que se perdió cuando cayó el mundo antiguo. La sangre mancharía las escaleras de la iglesia durante días, pero nadie fue castigado, porque cuando la violencia viene envuelta en fe, las multitudes aplauden y los poderosos miran hacia otro lado. Pero esta masacre no comenzó con una turba enloquecida. Comenzó 60 años antes, con un padre que tomó una decisión radical: educar a su hija como si fuera varón, como si su cerebro importara más que su género. Y ese fue el primer acto de rebelión que llevaría a uno de los finales más trágicos jamás registrados. Año 355 después de Cristo, aproximadamente. Alejandría, Egipto, la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo, donde griegos, egipcios, judíos, romanos y persas caminaban por las mismas calles, donde la gran biblioteca, aunque ya no era lo que fue, seguía siendo el centro del conocimiento mundial. En esa ciudad de paradojas nació Hipatia, hija de Teón de Alejandría, el último miembro documentado del Museo de Alejandría, la institución académica más prestigiosa del mundo conocido. Teón era matemático y astrónomo, un hombre que vivía entre números, estrellas y manuscritos antiguos. Y cuando su esposa le dio una hija, no el hijo varón que la sociedad esperaba, hizo algo que casi nadie en el siglo IV después de Cristo hacía. Decidió educarla igual que a un varón. En esa época, las mujeres de clase alta aprendían a administrar el hogar, tal vez algo de música, quizás lectura básica, pero matemáticas avanzadas, astronomía, filosofía, geometría. Eso era territorio exclusivamente masculino. Teón no le importó. Vio en los ojos de Masyemom, su hija pequeña, una chispa de curiosidad que no podía ignorar. Cuando Hipatia tenía 5 años y preguntaba: ¿por qué el sol se mueve en el cielo?, Teón no le dijo: porque Dios lo quiere. Le explicó los principios de la astronomía tolemaica. Cuando tenía 8 años y encontró un papiro con ecuaciones geométricas, en lugar de arrebatárselo y decirle que eso no es para niñas, se sentó con ella durante horas explicándole los teoremas de Euclides. Alejandría, en el siglo IV después de Cristo, era un lugar extraño. Oficialmente era cristiana. El emperador Constantino había convertido al cristianismo en religión del imperio apenas décadas atrás. Pero las viejas tradiciones paganas seguían vivas. El Serapeum, el templo dedicado a Serapis, todavía se alzaba majestuoso. La filosofía neoplatónica florecía en círculos académicos. Era un mundo en transición. Y Hipatia creció exactamente en la grieta entre dos épocas. Su padre la llevaba al museo, donde los últimos filósofos y científicos del mundo antiguo debatían sobre la naturaleza del universo. La pequeña Hipatia escuchaba absorta mientras hombres con barbas largas y togas
Argumentaban sobre si la Tierra era el centro del universo o si existían otros mundos. A los 12 años, Hipatia ya sabía más matemáticas que la mayoría de hombres adultos. Podía recitar de memoria teoremas de Pitágoras, Euclides y Arquímedes. Entendía la geometría espacial, la astronomía observacional, y había comenzado a estudiar filosofía. Pero lo más importante, había desarrollado algo mucho más peligroso que el conocimiento. Había desarrollado la habilidad de pensar críticamente, de cuestionar, de no aceptar respuestas simplemente porque venían de la autoridad. Y eso, en un mundo cada vez más dominado por dogmas religiosos rígidos, era una sentencia de muerte esperando a ejecutarse. A los 15 años, Teón tomó otra decisión radical. Envió a Hipatia a estudiar a Atenas, el corazón de la filosofía clásica. Una adolescente, viajando sola, para estudiar en la Academia Platónica. Cuando Hipatia subió al barco que la llevaría a Grecia, su padre le dio un consejo que nunca olvidaría. El conocimiento no tiene género. Las estrellas no distinguen entre ojos masculinos y femeninos. Las matemáticas no cambian porque quien las estudia tenga vestido o túnica. Nunca dejes que nadie te diga que tu mente es inferior por el cuerpo en que habita. Hipatia pasaría los siguientes 5 años en Atenas, absorbiendo todo el conocimiento que pudiera. Estudió con los últimos discípulos de Plotino. Aprendió los misterios de la filosofía neoplatónica. Profundizó en astronomía, matemáticas y lógica. Pero más importante aún, aprendió a enseñar. Porque Hipatia descubrió que tenía un don extraordinario no solo para entender conceptos complejos, sino para explicarlos de manera que otros pudieran comprenderlos. Cuando regresó a Alejandría, alrededor del año 375 después de Cristo, tenía 20 años y era probablemente la mujer más educada del mundo mediterráneo. Teón, orgulloso, le ofreció algo sin precedentes, un puesto como maestra en el Museo de Alejandría. Una mujer, enseñando a hombres, filosofía, matemáticas, astronomía. Era un escándalo esperando a explotar. Pero por un tiempo, algo milagroso sucedió. Funcionó. Los estudiantes llegaban de todo el imperio para escuchar a la filósofa de Alejandría. No venían por curiosidad morbosa. Venían porque Hipatia era, simple y objetivamente, la mejor maestra disponible. Sus conferencias eran legendarias. Podía explicar las complejidades de las secciones cónicas de Apolonio, con una claridad que dejaba a sus estudiantes maravillados. Podía debatir filosofía platónica con una profundidad que rivalizaba con los grandes maestros de Atenas, y lo hacía siendo mujer, en un mundo de hombres, sin disculparse, sin minimizarse, sin pretender ser menos de lo que era. Durante casi 20 años, Hipatia enseñó en Alejandría. Escribió comentarios sobre obras matemáticas clásicas, mejoró el astrolabio, perfeccionó el hidrómetro, contribuyó al conocimiento humano de manera tangible y significativa. Pero mientras ella enseñaba sobre estrellas y números, afuera de las paredes del museo, Alejandría estaba cambiando, y no para mejor. El cristianismo, que había comenzado como una religión de amor y compasión, estaba siendo transformado en una herramienta de poder político. Los obispos acumulaban influencia. Las turbas religiosas atacaban templos paganos. Los judíos eran cada vez más perseguidos. Y Hipatia, la mujer pagana que enseñaba filosofía antigua y se negaba a convertirse al cristianismo, estaba a punto de convertirse en un problema político, un problema que algunos poderosos decidirían resolver de la manera más brutal posible. Año 390, después de Cristo. Hipatia tenía 35 años, y su fama había alcanzado proporciones legendarias. Estudiantes llegaban desde Roma, Constantinopla, incluso desde Persia, para asistir a sus conferencias en el Museo de Alejandría. ¿Por qué era tan especial? Porque Hipatia tenía un don que iba más allá del simple conocimiento. Tenía la capacidad de hacer que lo complejo pareciera simple, de hacer que las matemáticas cantaran, de hacer que la filosofía cobrara vida. Uno de sus estudiantes más devotos, Sinesio de Cirene,
Escribió cartas que sobrevivieron a través de los siglos. En ellas, describe a su maestra con una reverencia que roza la adoración. Madre, hermana, maestra y además benefactora. Espíritu sagrado. Sinesio eventualmente se convertiría en obispo cristiano, pero nunca renunció a su admiración por Hipatia, a pesar de que ella se mantuvo pagana toda su vida. Eso dice mucho sobre el impacto que tenía en sus estudiantes. Pero no era solo su habilidad para enseñar lo que la hacía extraordinaria. Era su forma de vivir. Hipatia nunca se casó. En una época donde el valor de una mujer se medía por su matrimonio y su capacidad de dar hijos, ella eligió el celibato intelectual. No por razones religiosas, sino porque veía el matrimonio como una distracción de su verdadero propósito, la búsqueda del conocimiento. Cuenta la leyenda que cuando un estudiante se enamoró de ella y le confesó su amor, Hipatia le entregó un paño manchado con su sangre menstrual y le dijo: «Esto es lo que realmente amas, joven. No la belleza, sino la carne. Y la carne no es nada hermoso». Es una historia que puede ser apócrifa, pero ilustra perfectamente cómo Hipatia rechazaba ser reducida a su cuerpo, a su género, a su capacidad reproductiva. Ella era su mente, y su mente pertenecía al universo. Sus conferencias eran eventos públicos. A diferencia de muchos filósofos que enseñaban solo a círculos privados, Hipatia daba clases abiertas en el museo. Cualquiera podía asistir, hombres y mujeres, aunque las mujeres eran pocas. Cristianos, paganos, judíos. Enseñaba vestida con el tribo, la capa blanca de los filósofos. Caminaba por las calles de Alejandría con la cabeza descubierta, algo escandaloso para una mujer, discutiendo geometría con funcionarios romanos, astronomía con comerciantes, filosofía con cualquiera que quisiera escuchar. Era una provocación viviente, no porque lo intentara, sino porque su mera existencia desafiaba todas las normas de su época. En sus clases, Hipatia enseñaba los trabajos de Platón y Aristóteles, pero también las matemáticas de Diofanto y la astronomía de Ptolomeo. Trabajaba en comentarios sobre las cónicas de Apolonio, un texto matemático tan complejo que solo las mentes más brillantes podían comprenderlo. Mejoró el diseño del astrolabio, un instrumento que permitía a los navegantes determinar su posición usando las estrellas. Perfeccionó el hidrómetro, usado para determinar la densidad de líquidos. Estos no eran ejercicios teóricos, eran contribuciones prácticas al conocimiento humano. Pero quizás su contribución más importante fue mantener viva la tradición del pensamiento crítico en un mundo que cada vez más demandaba fe ciega. La filosofía neoplatónica que Hipatia enseñaba no era atea. De hecho, era profundamente espiritual. Creía en el uno, una realidad última más allá de la comprensión humana. Creía en la purificación del alma a través del conocimiento. Creía en la trascendencia. Pero su espiritualidad estaba basada en la razón, no en la revelación. En la investigación, no en la fe. En cuestionar, no en obedecer. Y eso la ponía en curso de colisión directa con el cristianismo institucional que estaba consolidándose en Alejandría. Porque para el año 390 después de Cristo, algo oscuro estaba sucediendo en la ciudad del conocimiento. El obispo Teófilo, líder de la iglesia cristiana en Alejandría, había decidido que la coexistencia entre cristianos y paganos había terminado, con el apoyo del emperador Teodosio, quien había declarado al cristianismo niceno como la única religión legal del imperio. Teófilo lanzó una campaña de destrucción. En el año 391 después de Cristo, turbas cristianas dirigidas por monjes paramilitares atacaron el Serapeum, el magnífico templo de Serapis, que había sido un símbolo de Alejandría durante siglos. Lo saquearon, lo quemaron, destruyeron sus bibliotecas. Miles de manuscritos antiguos, conocimiento irreemplazable, fueron quemados porque eran paganos. Filósofos fueron golpeados en las calles. Templos antiguos fueron convertidos en iglesias o simplemente demolidos. Hipatia observaba todo esto con horror. Pero increíblemente, ella misma fue dejada en paz. ¿Por qué?
porque tenía protección poderosa. El prefecto romano de Egipto, Orestes, era amigo personal de Hipatia, había sido su estudiante, la respetaba profundamente, y como representante oficial del emperador en Alejandría, tenía el poder de protegerla. Mientras Orestes estuviera en el poder, Hipatia estaba a salvo. Pero la política es traicionera, y el sucesor de Teófilo como obispo de Alejandría sería un hombre mucho más peligroso, mucho más ambicioso y mucho más despiadado. Un hombre llamado Cirilo, quien eventualmente sería declarado santo por la Iglesia. Y ese hombre vería en Hipatia no a una maestra brillante, sino a un obstáculo político que necesitaba ser removido, por cualquier medio necesario. Año 400 después de Cristo. Hipatia tenía 45 años, y su influencia había alcanzado su punto máximo. No era solo una maestra, era una consejera política. Funcionarios romanos la consultaban sobre matemáticas aplicadas a ingeniería. Gobernadores le pedían consejos sobre decisiones administrativas. Su opinión importaba, y eso, en un mundo donde el poder estaba siendo redistribuido de las instituciones civiles romanas a la Iglesia cristiana, era peligroso. Porque Hipatia representaba algo que el cristianismo institucional estaba tratando de eliminar: la autoridad intelectual independiente de la autoridad religiosa. Durante siglos, el conocimiento en el mundo mediterráneo había fluido libremente. Filósofos debatían en plazas públicas. Matemáticos compartían descubrimientos sin pedir permiso a sacerdotes. La astronomía era una ciencia, no una herejía. Pero la Iglesia cristiana estaba construyendo un nuevo modelo. Todo conocimiento debía ser filtrado a través de la lente de la fe. Todo lo que contradijera las Escrituras debía ser rechazado. La investigación libre era peligrosa porque podía llevar a conclusiones que desafiaran la doctrina. Hipatia, sin pretenderlo, se había convertido en el símbolo viviente de la vieja forma de pensar. Y los símbolos son poderosos, a veces demasiado. Sus estudiantes la adoraban. Entre ellos había cristianos devotos que no veían contradicción entre estudiar matemáticas con una filósofa pagana y su fe. Sinesio, quien se había convertido en obispo de Ptolemaida, seguía escribiéndole cartas llenas de afecto y respeto. Pero para otros, la idea de que un obispo cristiano venerara a una mujer pagana era un escándalo intolerable. Hipatia enseñaba en sus conferencias que el universo operaba según leyes matemáticas comprensibles, que los eclipses podían predecirse mediante cálculo, no eran castigos divinos, que la Tierra era redonda y giraba, que la razón humana, aplicada metódicamente, podía descubrir verdades sobre la naturaleza. Nada de esto contradecía necesariamente la existencia de Dios, pero contradecía la idea de que el conocimiento debía venir solo de la revelación religiosa, y eso era suficiente para hacerla peligrosa. Hipatia vivía modestamente a pesar de su fama. Su casa no era un palacio, no acumulaba riqueza. Su único lujo era su biblioteca personal, manuscritos que había copiado a mano, textos prestados del museo, cartas de corresponsales en todo el imperio. Pasaba sus mañanas estudiando, sus tardes enseñando, sus noches escribiendo comentarios sobre textos matemáticos antiguos o respondiendo cartas de estudiantes lejanos que le enviaban preguntas sobre geometría, astronomía o filosofía. Era una vida dedicada completamente al intelecto. Y había algo hermoso en esa dedicación absoluta. Pero también había algo trágico, porque Hipatia estaba tan absorta en el mundo de las ideas que no notaba que el mundo real se estaba volviendo cada vez más hostil a personas como ella. Los informes de violencia religiosa llegaban constantemente. En Egipto rural, monjes atacaban templos paganos. En Alejandría misma, turbas cristianas golpeaban a judíos. El prefecto Orestes intentaba mantener el orden, pero su poder estaba siendo erosionado constantemente por la Iglesia. Y entonces, en el año 412 después de Cristo, algo cambió todo. El obispo Teófilo murió, y su sobrino Cirilo fue elegido para reemplazarlo. Cirilo no era como su tío. Teófilo había sido violento pero pragmático.
Estaba dispuesto a negociar con las autoridades civiles cuando era conveniente. Cirilo no negociaba. Cirilo conquistaba. Desde el momento en que asumió el cargo de obispo, dejó claro que Alejandría tendría un solo líder verdadero. Él, no el prefecto romano, no los magistrados civiles, él. Y tenía las herramientas para hacer cumplir su voluntad. Miles de monjes paramilitares conocidos como los parabolani. Oficialmente eran cuidadores de enfermos. En realidad, eran un ejército privado que Cirilo podía desplegar contra cualquiera que considerara enemigo de la iglesia. Orestes, el prefecto, se resistió inmediatamente. Como representante del emperador, él era la máxima autoridad civil en Egipto. No iba a ceder su poder a un obispo, sin importar cuán popular fuera. El conflicto entre Cirilo y Orestes comenzó casi inmediatamente. Y Hipatia, amiga cercana de Orestes, quedó atrapada en el medio. Cirilo empezó a circular rumores. Decía que Orestes no actuaba por autoridad propia, sino que estaba siendo hechizado por una bruja pagana, que había una mujer que practicaba magia oscura y controlaba la mente del prefecto. No nombraba a Hipatia directamente, no necesitaba hacerlo. Todos sabían de quién hablaba. Era una estrategia brillante y malvada. No atacaba a Hipatia por su conocimiento o sus ideas. La atacaba por ser mujer. La presentaba como seductora, como manipuladora, como alguien que usaba poderes oscuros femeninos para controlar a hombres débiles. Era un ataque que aprovechaba todos los prejuicios de la época. Contra las mujeres, contra los paganos, contra los intelectuales. Hipatia, increíblemente, seguía dando clases. Seguía caminando por las calles con su tribu de filósofa. Seguía actuando como si la razón y el conocimiento fueran escudos suficientes contra el fanatismo. Sus amigos le rogaban que huyera, que dejara Alejandría, que se fuera a Atenas o Constantinopla donde estaría más segura. Ella se negaba. «Esta es mi ciudad», decía. «Este es mi hogar. No he hecho nada malo. ¿Por qué debería huir?» Era admirable, era valiente, era ingenuo. Porque Hipatia aún creía que vivía en un mundo donde la verdad importaba, donde la inocencia era protección, donde la razón prevalecería sobre el fanatismo. No entendía que el mundo ya había cambiado, que las reglas antiguas ya no aplicaban, y ese malentendido la mataría. Año 414 después de Cristo. Alejandría ardía con tensiones que hacían que el aire mismo pareciera cargado de violencia esperando a explotar. La ciudad que alguna vez fue el faro del conocimiento se había convertido en un campo de batalla entre facciones religiosas. Cirilo, el obispo, había decidido que los judíos de Alejandría eran un problema que necesitaba solución. Decía que blasfemaban contra Cristo, que envenenaban las mentes cristianas, que eran enemigos de la verdadera fe. Una noche, después de un conflicto menor en un teatro entre judíos y cristianos, Cirilo movilizó a sus parabolani. Miles de monjes armados con palos y piedras invadieron el barrio judío de Alejandría. Lo que siguió fue una masacre. Casas quemadas, sinagogas saqueadas. Familias judías que habían vivido en Alejandría durante generaciones fueron expulsadas de la ciudad, despojadas de todo lo que poseían. El prefecto Orestes estaba furioso. Esto era un desafío directo a su autoridad. Envió un informe al emperador en Constantinopla denunciando las acciones de Cirilo. Pero el emperador estaba lejos, y Cirilo estaba aquí, con su ejército de monjes fanáticos. La respuesta de Cirilo al informe de Orestes fue escalofriante en su audacia. Envió a 500 monjes del desierto a atacar físicamente al prefecto romano. Lo emboscaron en la calle, lo arrastraron de su carruaje. Uno de ellos, un monje llamado Amonio, le lanzó una piedra que golpeó a Orestes en la cabeza, dejándolo sangrando en el suelo. Si los guardias de Orestes no hubieran intervenido, el prefecto romano habría sido asesinado por una turba religiosa en plena calle. Orestes capturó a Amonio y lo ejecutó bajo tortura, como era legal bajo la ley romana para alguien que había atacado a un funcionario imperial. ¿La reacción de Cirilo? Declaró a Amonio mártir. Lo llamó
Amonio el Admirable. Construyó un culto alrededor del monje que había intentado asesinar al representante del emperador. Era un mensaje claro. La Iglesia estaba por encima de la ley romana. Los que atacaban en nombre de Cristo eran héroes, no criminales. Hipatia observaba todo esto con creciente horror. Pero lo que realmente la aterraba era cómo sus propios estudiantes estaban cambiando. Algunos de ellos, cristianos que habían estudiado con ella durante años, empezaron a evitarla. Ya no asistían a sus conferencias. Cuando se encontraban con ella en la calle, desviaban la mirada. El miedo se había apoderado de Alejandría. El miedo de ser asociado con lo pagano. El miedo de ser visto hablando con la bruja que supuestamente controlaba al prefecto. Porque los rumores que Cirilo había plantado estaban floreciendo. En los sermones dominicales, predicadores cristianos hablaban de fuerzas oscuras que impedían la completa cristianización de Alejandría. Hablaban de hechiceras que practicaban magia negra. Hablaban de mujeres que seducían a hombres buenos y los alejaban de la fe. Nunca mencionaban a Hipatia por nombre, pero todos sabían. Uno de sus estudiantes más antiguos, un hombre llamado Esiquio que se había convertido en funcionario cristiano, vino a advertirle. «Maestra», le dijo con lágrimas en los ojos, «tienes que irte o convertirte, pero no puedes seguir como estás. Te están pintando como enemiga de Dios». Hipatia respondió con calma. «¿Enemiga de Dios? Yo enseño matemáticas. Las ecuaciones ofenden a Dios. Enseño astronomía. Las estrellas son blasfemas. Enseño filosofía, la búsqueda de la sabiduría. ¿La sabiduría es pecado?» «No es sobre lo que realmente haces», respondió Esiquio desesperado. «Es sobre lo que la gente cree que haces. Y Cirilo está controlando lo que la gente cree». Esa era la tragedia. Hipatia vivía en el mundo de los hechos. Cirilo dominaba el mundo de las narrativas. Y las narrativas, cuando son repetidas con suficiente frecuencia y fervor, se vuelven más poderosas que los hechos. Orestes intentaba proteger a Hipatia, pero su propio poder estaba siendo erosionado. Después del ataque de los monjes, su autoridad era vista como débil. Si el prefecto romano podía ser golpeado en la calle por una turba y el obispo que los dirigía no enfrentaba consecuencias, ¿qué poder real tenía? Cirilo lo sabía, y decidió dar el golpe final. Empezó a predicar sermones sobre mujeres peligrosas en la historia bíblica, sobre Jezabel, que había llevado a Israel a la idolatría, sobre Salomé, que había pedido la cabeza de Juan el Bautista, sobre Eva, que había llevado a Adán al pecado. El patrón era claro. Las mujeres que no estaban bajo control masculino apropiado eran fuentes de corrupción y maldad. Y había una mujer en Alejandría que no estaba bajo control de ningún hombre, que caminaba libremente, que enseñaba a hombres, que influenciaba a funcionarios, que se negaba a casarse, a convertirse, a someterse. Sus propias virtudes, su independencia, su intelecto, su influencia, fueron transformadas en evidencia de su peligrosidad. La primavera del año 415 después de Cristo llegó con un calor sofocante. En las calles, grupos de monjes parabolani se reunían en esquinas, murmurando, señalando. El ambiente era de violencia contenida, esperando una excusa para explotar. Hipatia seguía con su rutina. Se levantaba al amanecer, estudiaba, enseñaba, regresaba a casa en su carruaje al atardecer. Sus amigos le suplicaban que variara su ruta, que contratara guardias, que se escondiera. Ella se negaba. «No voy a vivir con miedo», decía. «No he hecho nada malo. La verdad es mi protección». Pero la verdad no protege cuando la multitud ha sido convencida de mentiras. Y la multitud había sido muy bien convencida. En marzo del año 415 después de Cristo, un grupo de líderes parabolani se reunió en secreto. Entre ellos estaba un hombre llamado Pedro el Lector, uno de los asistentes más cercanos de Cirilo. No hay registros de exactamente qué se dijo en esa reunión, pero sabemos lo que sucedió después. Sabemos que tomaron una decisión.
Sabemos que hicieron planes, sabemos que eligieron un día, y sabemos que cuando llegó ese día, la mujer más brillante del mundo antiguo iba a aprender la lección más brutal de todas, que en un mundo gobernado por fe ciega, el conocimiento no es poder, es un objetivo. Debemos hablar de Cirilo, porque entender lo que le sucedió a Hipatia requiere entender al hombre que, sin dar la orden explícita, creó las condiciones exactas para que su asesinato fuera inevitable. Cirilo nació alrededor del año 376 después de Cristo en una familia poderosa. Su tío, Teófilo, era obispo de Alejandría, lo que significaba que Cirilo creció en las esferas del poder eclesiástico. Desde niño fue entrenado no solo en teología, sino en política, en manipulación, en el arte de controlar masas. Cuando Teófilo murió en el año 412 después de Cristo, la sucesión no fue pacífica. Hubo disturbios, hubo violencia. Cirilo ganó, pero ganó con sangre, con intimidación, con la movilización de turbas que atacaron a los partidarios de su rival. Ese fue el patrón que definiría todo su episcopado. Usar la violencia como herramienta política, pero siempre con negación plausible. Nunca ordenaba asesinatos directamente, simplemente creaba atmósferas donde el asesinato se volvía inevitable. Como obispo, Cirilo tenía varias fuentes de poder. Primero, control sobre miles de parabolani, los monjes paramilitares que oficialmente cuidaban enfermos pero en realidad eran su ejército privado. Segundo, influencia sobre las multitudes cristianas de Alejandría que lo veían como voz de Dios. Tercero, alianzas con monjes del desierto egipcio, fanáticos que veían la violencia contra paganos como servicio sagrado. Pero había un problema en su camino hacia el control absoluto de Alejandría: el prefecto Orestes. Orestes representaba la autoridad imperial romana, técnicamente superior a cualquier obispo. Y Orestes no tenía intención de ceder su poder a un clérigo ambicioso. El conflicto entre ambos escaló rápidamente. Cuando Cirilo expulsó a los judíos, Orestes protestó ante el emperador. Cuando los monjes de Cirilo atacaron a Orestes, el prefecto ejecutó al líder de la turba. Era un punto muerto. Dos hombres poderosos, ninguno dispuesto a ceder. Y entonces, Cirilo identificó el punto débil de Orestes: Hipatia. Orestes consultaba a Hipatia públicamente, la visitaba para discutir asuntos de administración, la consideraba amiga y consejera. En los círculos políticos de Alejandría, era conocido que el prefecto valoraba enormemente la opinión de la filósofa. Para Cirilo, esto era una oportunidad perfecta. Comenzó a difundir rumores cuidadosamente calibrados. No acusaba directamente a Hipatia de brujería. Eso hubiera sido demasiado obvio y podría haber provocado defensores. En su lugar, plantaba insinuaciones. En sermones, hablaba de influencias oscuras que impedían la reconciliación entre él y Orestes. Mencionaba consejeros paganos que envenenaban la mente del prefecto contra la iglesia. Describía mujeres sin modestia que ejercían poder inapropiado sobre hombres debilitados. Era una campaña de susurros, pero era devastadoramente efectiva. El genio maligno de la estrategia de Cirilo era que atacaba a Hipatia en todos los frentes a la vez: como pagana, como mujer, como intelectual. Como pagana, la pintaba como enemiga de Cristo. Como mujer, la presentaba como seductora manipuladora. Como intelectual, la retrataba como practicante de artes oscuras, porque para muchos cristianos de la época, cualquier conocimiento fuera de las Escrituras era sospechoso de magia. Y lo más insidioso, nunca decía: Hipatia debe ser asesinada. Simplemente creaba un ambiente donde ese asesinato se volvía pensable, luego aceptable, luego deseable. Hay documentos que sobrevivieron de este período, cartas de testigos contemporáneos, y lo que revelan es escalofriante. Cirilo predicaba sermones sobre la purificación de Alejandría. Hablaba de cómo la ciudad no podía ser verdaderamente cristiana mientras elementos corruptos tuvieran influencia. Recordaba a su congregación las palabras del Antiguo Testamento sobre eliminar a los practicantes de hechicería.
No nombraba a Hipatia. Pero después de cada sermón, turbas salían de las iglesias murmurando sobre la pagana, que necesitaba ser detenida. Pedro el lector, asistente cercano de Cirilo, era particularmente activo en esto. Organizaba reuniones de Parabolani donde discutían los peligros que Hipatia representaba. Coordinaba grupos para seguir sus movimientos, registrar su rutina diaria, observar cuándo estaba más vulnerable. Era vigilancia sistemática, era acoso organizado, era el preludio del asesinato. Y Cirilo tenía que saber. Es imposible que no supiera. Su asistente más cercano estaba coordinando esto. Sus propios monjes estaban participando. Los sermones que él mismo predicaba alimentaban directamente esta obsesión con eliminar a Hipatia. ¿Por qué no la detuvo? Porque eliminarla servía a sus propósitos. Si a Hipatia moría, Orestes perdía a su consejera más confiable y a su amiga más cercana. El prefecto sería aislado, debilitado emocionalmente, más fácil de intimidar o negociar. Además, el asesinato de una pagana prominente enviaría un mensaje claro a todos en Alejandría. La era de la tolerancia había terminado. O te convertías al cristianismo o sufrías las consecuencias. Cirilo eventualmente sería canonizado como santo por la Iglesia. Santo Cirilo de Alejandría. Doctor de la Iglesia. Uno de los padres de la Iglesia. Sus escritos teológicos son considerados fundamentales para la doctrina cristiana. Pero ese santo construyó su legado sobre cadáveres, sobre judíos expulsados, sobre monjes que atacaron al prefecto romano, y sobre una mujer brillante que sería despedazada por una turba que él alimentó, organizó y motivó. La Iglesia dirá que Cirilo no ordenó el asesinato de Hipatia. Técnicamente, eso es verdad. No hay documento donde diga maten a la filósofa. Pero cuando construyes una máquina de violencia, cuando la alimentas con odio, cuando le das objetivos, cuando le proporcionas justificación moral, cuando le ofreces impunidad, ¿realmente importa si diste la orden final? Cirilo creó las condiciones exactas donde el asesinato de Hipatia no solo era posible, sino inevitable. Y cuando finalmente sucedió, cuando su asistente Pedro el lector dirigió personalmente a la turba que la destrozó, Cirilo no expresó horror, no pidió justicia, no castigó a los asesinos, simplemente siguió adelante, consolidando su poder sobre una Alejandría ahora aterrorizada en silencio. Ese es el verdadero rostro del fanatismo. No siempre viene con gritos y fuego. A veces viene con sotanas y cruces, con palabras cuidadosamente elegidas y negación plausible. Pero el resultado es el mismo. El conocimiento es destruido, los inocentes son asesinados, y los asesinos son declarados santos. Marzo del año 415 después de Cristo. Las últimas semanas de la vida de Hipatia. Ella sabía que estaba en peligro. Era imposible no saberlo. Los grupos de monjes que se reunían en esquinas y señalaban cuando pasaba. Los antiguos estudiantes que cruzaban la calle para evitarla. Las pintadas que aparecían en las paredes cerca de su casa. Bruja, pagana, enemiga de Cristo. Sus amigos más cercanos le rogaban que huyera. Orestes le ofreció escolta armada. Sinesio, su antiguo estudiante que ahora era obispo cristiano, le envió una carta desesperada desde Cirene. Maestra, abandona esa ciudad maldita. Ven aquí donde puedo protegerte. Hipatia rechazó todas las ofertas. ¿Por qué? Algunos historiadores han especulado que era orgullo, otros que era ingenuidad. Pero las cartas que ella escribió en esos últimos días revelan algo diferente. Era Principios. En una carta a uno de sus estudiantes, escribió: Si huyo, admito que he hecho algo malo. Si me escondo, acepto que el conocimiento debe ocultarse. Si dejo de enseñar por miedo, traiciono todo lo que he defendido. Prefiero morir siendo quien soy que vivir, siendo quien ellos quieren que sea. Era una declaración extraordinariamente valiente y extraordinariamente trágica.
porque Hipatia aún creía que vivía en un mundo donde la integridad importaba, donde los principios eran protección, donde la verdad eventualmente prevalecería. No entendía o se negaba a aceptar que el mundo ya había cambiado, que en la Alejandría de Cirilo la integridad te hacía vulnerable, los principios te marcaban como objetivo y la verdad era irrelevante frente al poder de la narrativa religiosa. Durante esas últimas semanas, Hipatia mantuvo su rutina con una normalidad casi desafiante. Se levantaba al amanecer, estudiaba en su biblioteca privada, daba clases a los pocos estudiantes que aún se atrevían a asistir. Escribía sus comentarios sobre textos matemáticos, pero algo había cambiado en sus conferencias. Donde antes hablaba de geometría y astronomía, ahora también hablaba de filosofía moral, sobre la importancia de la razón sobre la pasión, sobre el peligro de las certezas absolutas, sobre cómo el fanatismo, de cualquier tipo, era el enemigo del conocimiento. Era como si supiera que su tiempo era limitado y quisiera dejar un legado final. Uno de sus últimos estudiantes, un joven llamado Damasio que más tarde se convertiría en filósofo, registró sus palabras. La ignorancia verdadera no es la ausencia de conocimiento, sino el rechazo a buscarlo. Y el mayor peligro no viene de aquellos que no saben, sino de aquellos que creen que saben todo lo que necesitan saber, porque un libro sagrado se lo dijo. Eran palabras peligrosas en la Alejandría del año 415 después de Cristo. Pedro el lector, el asistente de Cirilo, había estado organizando metódicamente a los Parabolani. Sabía la rutina de Hipatia. Sabía que cada tarde, después de sus clases, regresaba a su casa en un carruaje tirado por caballos. Sabía la ruta que tomaba. Sabía los lugares donde el carruaje tenía que reducir la velocidad. Había elegido el lugar perfecto, una calle estrecha cerca de la iglesia llamada Caesareum. Allí, el carruaje no podría girar rápidamente. Allí, Hipatia estaría atrapada. Reunió a aproximadamente 500 monjes Parabolani. Los instruyó en lo que debían hacer. Les dijo que estaban haciendo la obra de Dios, que estaban eliminando un obstáculo para la verdadera fe, que estaban salvando el alma del prefecto Orestes de la hechicera, que lo controlaba. Les dijo que no habría consecuencias, que el obispo Cirilo los protegería, que eran soldados de Cristo. Era febrero o marzo del año 415 después de Cristo. Las fechas exactas son inciertas porque, convenientemente, muchos registros de este periodo fueron destruidos o perdidos posteriormente. Hipatia dio su última conferencia sobre las cónicas de Apolonio, una obra matemática extremadamente compleja sobre secciones cónicas. Explicó con su claridad característica cómo las elipses, parábolas e hipérbolas eran todas variaciones de la misma forma geométrica fundamental. Era hermoso, era elegante, era conocimiento puro, sin contaminar por política o religión. Cuando terminó la conferencia, los pocos estudiantes que quedaban la aplaudieron. Algunos tenían lágrimas en los ojos, como si supieran que estaban presenciando algo que estaba a punto de perderse para siempre. Hipatia subió a su carruaje. El conductor, un sirviente que había trabajado para ella durante años, tomó las riendas. El sol de la tarde bañaba las calles de Alejandría con una luz dorada. Era un día hermoso, uno de esos días donde el mundo parece en paz. Pero en la calle estrecha cerca del Caesareum, 500 hombres esperaban con odio en sus corazones y piedras en sus manos. Y cuando el carruaje giró en esa calle, cuando redujo la velocidad porque el camino era angosto, uno de ellos gritó: «¡Ahí está! ¡La bruja!», y el infierno se desató. Lo que sigue es difícil de relatar, pero es importante, porque borrar la brutalidad de la historia es participar en la mentira que permite que esa brutalidad se repita. La turba rodeó el carruaje tan rápido que el conductor ni siquiera tuvo tiempo de hacer girar los caballos. Manos agarraron las riendas, piedras volaron. Los caballos se encabritaron, aterrorizados. Pedro el lector, el asistente de Cirilo, gritó: «¡Sáquenla! ¡No dejen que escape!». Hipatia intentó defenderse.
A sus 60 años no era débil. Peleó, gritó pidiendo ayuda, pero eran 500 contra una. La arrastraron fuera del carruaje. Le arrancaron el tribo de filósofa, ese manto blanco que había sido símbolo de su vocación durante décadas. La dejaron en ropa interior en medio de la calle. La humillación era deliberada. No era suficiente matarla. Tenían que degradarla primero. Tenían que reducirla a un cuerpo, negar su intelecto, destruir su dignidad antes de destruir su carne. La arrastraron por las calles, no a una prisión, no a un tribunal, a una iglesia, al Caesareum, que antes había sido un templo pagano dedicado a los emperadores romanos, pero que Teófilo había convertido en iglesia cristiana décadas atrás. La llevaron dentro del edificio sagrado, y allí, en el suelo de una casa de Dios, cometieron uno de los actos más brutales de la antigüedad. Le arrancaron toda la ropa. La desnudaron completamente frente a la turba de hombres que gritaban, escupían, la llamaban bruja y puta. Y entonces comenzaron a despedazar su carne. Usaban ostracois, fragmentos afilados de cerámica y conchas de ostra. No era una ejecución rápida. No usaban espadas o hachas que hubieran terminado con su vida en segundos. Usaban herramientas que cortaban la piel, pero no penetraban profundamente. Herramientas que causaban un dolor indescriptible, pero prolongaban la agonía. Rasparon la carne de sus huesos mientras ella aún vivía. Mientras aún podía sentir cada corte, cada desgarro, cada pedazo de su piel siendo arrancado. Los historiadores antiguos que registraron esto, incluso los cristianos que eran contemporáneos de los eventos, lo describieron con horror. Sócrates Escolástico, historiador cristiano que vivió pocas décadas después, escribió que fue desollada con tejas afiladas. No sabemos cuánto duró, minutos, tal vez horas. El tiempo se vuelve irrelevante en atrocidades así. Finalmente, cuando su cuerpo ya no podía sostener más daño, cuando la vida se escapaba de ella, la desmembraron completamente. Cortaron sus extremidades, despedazaron su torso, separaron su cabeza de su cuerpo, y entonces, como si la brutalidad no fuera suficiente, llevaron los pedazos de su cuerpo a un lugar llamado Cinarón, en las afueras de Alejandría, y los quemaron en una pira pública. No quedó nada, ni cuerpo para enterrar, ni tumba para visitar, ni lugar donde sus estudiantes pudieran llorarla. La borraron física y literalmente de la existencia. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Los guardias romanos? ¿El prefecto Orestes? Orestes estaba en su palacio cuando llegaron las noticias. Se dice que colapsó, que lloró abiertamente, que gritó de rabia y dolor. Pero estaba solo. Sus guardias no podían enfrentar a 500 monjes fanáticos sin iniciar una guerra civil en Alejandría. Y el emperador en Constantinopla estaba demasiado lejos para ayudar. Orestes envió inmediatamente un informe detallado al emperador Teodosio II, describiendo el asesinato, nombrando a Pedro el Lector como líder de la turba, implicando a Cirilo como instigador. El emperador no hizo nada. Ordenó una investigación. Envió un investigador. Pero el investigador fue convencido por Cirilo de que el asunto era complejo, que Hipatia había estado involucrada en magia oscura, que los monjes habían actuado por celo religioso excesivo pero comprensible. Nadie fue castigado. Ni uno solo de los 500 hombres que participaron en el asesinato enfrentó consecuencias. Pedro el Lector siguió sirviendo como asistente de Cirilo durante años. Cirilo siguió siendo obispo, eventualmente sería declarado santo, y Hipatia simplemente dejó de existir en los registros oficiales. La mayoría de sus escritos fueron destruidos. Sus comentarios sobre Diofanto, sobre Apolonio, sobre Ptolomeo. La mayoría perdidos. Solo sabemos que existieron porque estudiantes posteriores los mencionaron. Su biblioteca personal fue saqueada, sus instrumentos científicos desaparecidos, su casa eventualmente ocupada por otros. Era como si Alejandría quisiera borrar toda evidencia de que ella había existido, porque recordarla era recordar su vergüenza.
Orestes, destrozado, renunció a su puesto como prefecto poco después. Dejó Alejandría y nunca regresó. Los últimos años de su vida son un misterio, pero se dice que nunca se recuperó de la pérdida de su amiga. Con Orestes fuera, Cirilo tenía control absoluto de Alejandría. Había ganado. Pero su victoria tuvo un costo que probablemente nunca entendió. Porque cuando mataron a Hipatia, no solo asesinaron a una mujer, asesinaron lo que ella representaba. La idea de que el conocimiento podía existir independientemente de la religión, que las mujeres podían ser intelectuales, que la razón importaba tanto como la fe, fue un acto simbólico tanto como físico. Y su simbolismo resonó a través de los siglos. En los años que siguieron a la muerte de Hipatia, Alejandría cambió. Los filósofos paganos que quedaban huyeron o se convirtieron. El museo, que había sido el centro del conocimiento durante siglos, decayó. La biblioteca, ya dañada por incendios anteriores, nunca se recuperó. El conocimiento no desapareció completamente, pero se retiró. Se volvió más cauteloso, más sometido a la autoridad religiosa. La era de la investigación libre, de la filosofía abierta, de las mujeres como Hipatia enseñando matemáticas en plazas públicas. Esa era terminó en las calles de Alejandría en marzo del año 415 después de Cristo. Y el mundo occidental entró en lo que algunos llaman la Edad Oscura. Siglos donde el conocimiento fue controlado por instituciones religiosas, donde la investigación científica era sospechosa de herejía, donde el pensamiento independiente era peligroso. No fue una línea recta de causa a efecto, pero el asesinato de Hipatia fue un punto de inflexión. Fue el momento donde quedó claro que la fe militante había ganado sobre la razón. Y esa victoria costó a la humanidad siglos de progreso. Los días después del asesinato de Hipatia fueron marcados por un silencio antinatural en Alejandría, la ciudad que normalmente bullía con debates en las plazas, con comerciantes gritando sus mercancías, con filósofos discutiendo en las calles. Se volvió quieta. No era paz, era miedo. Los estudiantes de Hipatia, aquellos pocos que quedaban, desaparecieron de la vista pública. Damasio huyó eventualmente a Atenas. Otros simplemente dejaron de ir al museo. La filosofía pagana en Alejandría no fue oficialmente prohibida, pero ya no necesitaba serlo. El mensaje había sido enviado con brutal claridad. Los manuscritos de Hipatia, años de trabajo, comentarios sobre textos matemáticos antiguos, mejoras en instrumentos astronómicos, cartas a estudiantes en todo el mundo mediterráneo, fueron dispersados. Algunos fueron destruidos por considerarlos contaminados con paganismo. Otros simplemente desaparecieron en el caos. Hoy no tenemos ni un sapos, solo escrito original de Hipatia. Todo lo que sabemos sobre su trabajo viene de referencias en escritos de otros. Es como tratar de reconstruir un cuadro a partir de descripciones de personas que lo vieron. Sinesio de Cirene, el obispo que había sido estudiante devoto de Hipatia, recibió las noticias de su muerte mientras estaba gravemente enfermo en su diócesis. Se dice que lloró durante días. Escribió cartas amargas a otros obispos, denunciando lo que había sucedido. Pero era una voz solitaria. La mayoría de la jerarquía cristiana permaneció en silencio. Algunos incluso justificaron el asesinato. Juan de Niquiu, un obispo cristiano que escribió una crónica casi 200 años después del evento, describió a Hipatia como dedicada todo el tiempo a la magia, astrolabios e instrumentos de música, y engañaba a muchas personas con ardides satánicos. Dijo que todo el pueblo la rodeó y que su muerte fue apropiada. Era una reescritura descarada de la historia, pero era la versión que la Iglesia prefería, que Hipatia era una hechicera peligrosa cuya eliminación fue un acto de justicia divina, no un asesinato brutal de una maestra inocente. Cirilo nunca admitió responsabilidad, nunca expresó remordimiento. Siguió siendo obispo de Alejandría hasta su muerte en el año 444 después de Cristo, 29 años después de la muerte de Hipatia. Durante esos años,
consolidó el poder de la Iglesia sobre todos los aspectos de la vida alejandrina. Escribió extensos tratados teológicos que serían considerados fundamentales para la doctrina cristiana. Participó en concilios ecuménicos donde ayudó a definir la ortodoxia cristiana. Y cuando murió, fue venerado como santo. Sus reliquias fueron consideradas sagradas. Sus escritos, estudiados por generaciones de teólogos. La sangre de Hipatia en las escaleras de la iglesia había sido lavada hacía mucho tiempo, conveniente y completamente olvidada, pero algunos recordaban. En círculos filosóficos, pasado de maestro a estudiante en susurros cuidadosos, la historia de Hipatia sobrevivió, no como historia oficial, sino como advertencia, como lamento, como recordatorio de lo que se había perdido. Damasio, que finalmente se convirtió en el último director de la Academia Platónica en Atenas, escribió sobre ella con una reverencia que bordea la adoración. Era tan bella y bien formada que uno de sus alumnos se enamoró de ella. Pero ella respondió exponiendo los aspectos físicos menos atractivos de la naturaleza humana, mostrándole que lo que amaba no era belleza real, sino carne. Otros estudiantes escribieron de su brillantez matemática, de cómo podía hacer comprensibles los conceptos más abstractos, de cómo nunca bajaba el nivel de su enseñanza, sino que elevaba a sus estudiantes para que pudieran alcanzarlo. Pero estos eran registros fragmentarios, preservados por casualidad. La narrativa dominante, la que la Iglesia promovía, era diferente. En esa versión, Hipatia era una nota al pie. Una pagana obstinada que se había negado a ver la luz de Cristo y que había pagado el precio de su arrogancia. Su asesinato era lamentable pero comprensible, el exceso de un celo religioso que, si bien no era ideal, al menos estaba motivado por la devoción a Dios. Era una mentira. Pero las mentiras contadas con suficiente frecuencia y autoridad se convierten en la historia oficial. El Museo de Alejandría, donde Hipatia había enseñado, continuó existiendo por un tiempo, pero nunca recuperó su antigua gloria. Sin sus grandes maestros, sin la libertad de investigación, sin el apoyo que solía tener, se marchitó lentamente. La gran biblioteca, que ya había sufrido múltiples incendios y saqueos a lo largo de los siglos, dejó de ser un centro de conocimiento. Los manuscritos que quedaban fueron dispersados o destruidos en conflictos posteriores. Alejandría seguiría siendo una ciudad importante, pero ya no sería el faro del conocimiento que había sido. Ese rol se movería eventualmente a otros lugares. Bagdad en el mundo islámico, más tarde las universidades medievales de Europa. Pero eso llevaría siglos. Y en el ínterin, mucho conocimiento se perdería. Muchas mentes brillantes serían silenciadas antes de poder florecer. Porque esa es la naturaleza del fanatismo. No solo destruye en el presente. Crea un ambiente donde la destrucción continúa, donde el miedo sofoca la curiosidad, donde el conformismo reemplaza a la creatividad. La muerte de Hipatia no fue solo la tragedia de una mujer. Fue la tragedia de todos los estudiantes que nunca tuvo la oportunidad de enseñar, de todos los descubrimientos que nunca hizo porque su vida fue cortada, de todos los avances científicos que la humanidad no logró porque su trabajo fue destruido. ¿Cuántos otros como ella fueron silenciados en los siglos siguientes? ¿Cuántas mentes brillantes fueron apagadas porque el fanatismo decidió que ciertas preguntas no debían hacerse, ciertos conocimientos no debían buscarse, ciertas personas no debían enseñar? No lo sabemos. Esa es la naturaleza de la historia perdida. Solo podemos ver las sombras de lo que pudo haber sido, y el silencio que siguió al grito de Hipatia en esas calles de Alejandría. Ese silencio resonó durante casi 1000 años. Para entender completamente la tragedia del asesinato de Hipatia, necesitamos entender qué estaba en juego. No era solo una vida, era el futuro del conocimiento humano. Hipatia trabajaba en comentarios sobre las cónicas de Apolonio, uno de los textos matemáticos más avanzados de la antigüedad. Estos trataban sobre las propiedades de elipses, parábolas e hipérbolas. ¿Suena abstracto?
Esas mismas ecuaciones serían esenciales, 1000 años después, para que Johannes Kepler entendiera que los planetas se mueven en órbitas elípticas, para que Isaac Newton desarrollara la ley de gravitación universal, para que eventualmente la humanidad pudiera calcular trayectorias de cohetes y satélites. Hipatia estaba trabajando en las fundaciones matemáticas que eventualmente permitirían a la humanidad alcanzar las estrellas. Pero su trabajo fue destruido, y tomaría siglos para que otros matemáticos redescubrieran lo que ella pudo haber avanzado. Mejoró el astrolabio, un instrumento usado para navegación astronómica. Los navegantes árabes eventualmente perfeccionarían este instrumento, permitiendo las grandes exploraciones marítimas. Pero qué descubrimientos se perdieron cuando el trabajo de Hipatia fue quemado. Perfeccionó el hidrómetro para medir la densidad de líquidos, un instrumento que sería crucial para la química, para la medicina, para innumerables aplicaciones prácticas, pero los detalles de sus mejoras se perdieron con ella. Sus cartas a estudiantes en todo el mundo mediterráneo creaban una red de intercambio intelectual. Damasio en Atenas, Sinesio en Cirene, otros en Constantinopla, Roma, Antioquía. Era una comunidad de mentes brillantes colaborando a través de distancias. Cuando Hipatia murió, esa red se fragmentó. Los estudiantes dejaron de compartir ideas tan abiertamente. El miedo sofocó la colaboración. Pero quizás lo más importante que se perdió fue el modelo mismo que Hipatia representaba, que las mujeres podían ser científicas, matemáticas, filósofas, que el género no determinaba la capacidad intelectual. Después de Hipatia, pasarían más de 1000 años antes de que otra mujer alcanzara similar prominencia en matemáticas o ciencias. 1000 años. Piensa en eso. 1000 años donde la mitad de la humanidad fue efectivamente excluida de contribuir al conocimiento humano de manera significativa. ¿Cuántas potenciales matemáticas brillantes nacieron en esos siglos, pero nunca recibieron educación? ¿Cuántas descubridoras potenciales murieron en la oscuridad, porque la sociedad había decidido que las mujeres no podían ser científicas? La muerte de Hipatia no causó esto sola, pero solidificó un patrón, envió un mensaje. Las mujeres que desafían los roles tradicionales no solo son inapropiadas, son peligrosas, y pueden ser eliminadas violentamente sin consecuencias. Además, está el impacto en la filosofía. Hipatia enseñaba neoplatonismo, una tradición filosófica que intentaba sintetizar las ideas de Platón con misticismo religioso y matemáticas. Era un sistema que valoraba tanto la razón como la experiencia espiritual. Después de su muerte, esta tradición sobrevivió en formas limitadas, pero perdió su dinamismo. Sin maestros prominentes como Hipatia para defenderla y desarrollarla, se marchitó. Eventualmente, filósofos árabes preservarían y desarrollarían mucho del conocimiento griego antiguo que Europa estaba perdiendo. Pero incluso ellos tenían acceso limitado a los trabajos que habían sido destruidos en Alejandría. Y luego está el impacto más sutil, pero quizás más profundo. El mensaje sobre qué tipo de conocimiento era aceptable. Antes de Hipatia, la ciencia y la religión podían coexistir. Un cristiano como Sinesio podía estudiar matemáticas con una maestra pagana sin ver contradicción. La investigación podía proceder independientemente de la doctrina religiosa. Después de Hipatia, esa separación se volvió peligrosa. La Iglesia consolidó control sobre qué conocimiento era permitido, qué preguntas podían hacerse, qué respuestas eran aceptables. Esto no significa que no hubo avances científicos en los siglos siguientes. Los hubo. Pero estaban constrained, limitados por lo que la doctrina religiosa permitía. Cuando Galileo, más de 1000 años después, usó un telescopio para observar que Júpiter tenía lunas, desafiando la idea de que todo giraba alrededor de la Tierra, fue forzado a retractarse por la Inquisición. Cuando Giordano Bruno sugirió que podría haber otros mundos, otros sistemas solares, fue quemado en la hoguera. El patrón que comenzó con Hipatia, que el conocimiento que desafiaba la ortodoxia religiosa era peligroso y debía ser suprimido violentamente, continuó durante siglos.
Por supuesto, no podemos trazar una línea recta directa. La historia es más complicada que eso. Pero el asesinato de Hipatia fue un punto de inflexión simbólico. Marcó el momento donde quedó claro que la fe militante había triunfado sobre la investigación libre. Y la humanidad pagó el precio en conocimiento perdido, en mentes silenciadas, en siglos de progreso retrasado. Algunos historiadores han especulado sobre qué hubiera pasado si Hipatia hubiera vivido, si hubiera tenido estudiantes que continuaran su trabajo, si sus comentarios matemáticos hubieran sobrevivido, si el modelo de mujeres científicas que ella representaba se hubiera normalizado en lugar de ser violentamente suprimido. No podemos saber, pero es fascinante y descorazonador pensar en las posibilidades. ¿Habría llegado el Renacimiento siglos antes? ¿La revolución científica? ¿La Ilustración? ¿Cuántos años de progreso humano se perdieron porque una turba de fanáticos decidió que una mujer que enseñaba matemáticas era una amenaza que debía ser eliminada? No hay respuesta definitiva. Pero la pregunta en sí es un recordatorio de que cuando destruimos conocimiento, cuando silenciamos voces, cuando permitimos que el fanatismo triunfe sobre la razón, las consecuencias resuenan a través de los siglos. Aunque la narrativa oficial intentó borrar o minimizar a Hipatia, no todos olvidaron. A través de los siglos, hubo quienes preservaron su memoria, a veces a riesgo personal. En el siglo V después de Cristo, Sócrates Escolástico, un historiador cristiano, escribió sobre su asesinato con evidente horror y disgusto. Describió los eventos sin intentar justificarlos, presentando claramente que había sido un acto de violencia injustificada. Esto era notable porque Sócrates era cristiano escribiendo para una audiencia cristiana. Fácilmente podría haber seguido la línea oficial de que Hipatia era una hechicera peligrosa, pero no lo hizo. Presentó los hechos y dejó que hablaran por sí mismos. Damasio, el último director de la Academia Platónica en Atenas, escribió sobre Hipatia con una reverencia que sugiere que la veía como un ideal casi inalcanzable de lo que un filósofo debía ser. En el mundo islámico, eruditos árabes que preservaban y traducían textos griegos antiguos mencionaban a Hipatia con respeto. No tenían agenda política en Alejandría del siglo V. Solo registraban que había habido una matemática brillante, cuyo trabajo había sido perdido. Pero fue en el Renacimiento, más de 1000 años después de su muerte, cuando Hipatia comenzó a ser redescubierta por una audiencia más amplia. Humanistas renacentistas, fascinados con el mundo clásico, encontraron las referencias a ella en textos antiguos y vieron en su historia un reflejo de sus propias luchas, el conflicto entre el pensamiento libre y la ortodoxia religiosa. En el siglo XVIII, la Ilustración la adoptó como un símbolo. Voltaire escribió sobre ella. Gibbon, en su monumental Decadencia y caída del Imperio Romano, describió su asesinato como uno de los crímenes más atroces de la historia. Para los pensadores ilustrados, Hipatia representaba exactamente lo que ellos defendían: razón, conocimiento, investigación libre. Y su muerte representaba lo que combatían: fanatismo religioso, superstición, violencia contra el intelecto. En el siglo XIX, Hipatia se convirtió en un ícono para múltiples movimientos. Los librepensadores la veneraban como mártir del pensamiento racional. Las sufragistas la citaban como evidencia de que las mujeres podían ser brillantes intelectuales. Los anticlericalistas la usaban como ejemplo de los peligros del poder religioso sin control. El novelista Charles Kingsley escribió una novela histórica sobre ella en 1853, simplemente titulada Hipatia. Aunque tomaba muchas libertades históricas, introdujo su historia a una audiencia masiva. En el siglo XX, Hipatia se convirtió en un símbolo feminista. Representaba a todas las mujeres que habían sido silenciadas a través de la historia, cuyas contribuciones habían sido borradas, cuyo potencial había sido aplastado por sociedades patriarcales. Universidades comenzaron a nombrar edificios y programas en su honor. Sociedades matemáticas crearon premios con su nombre.
Astrónomos nombraron un cráter lunar por ella. Pero quizás el homenaje más apropiado vino del mundo de la ciencia. En 2009, la astrónoma y divulgadora científica Alejandra León produjo una serie sobre mujeres en la ciencia. El primer episodio fue sobre Hipatia, porque Hipatia, aunque separada de nosotros por más de 1600 años, aún resuena. Su historia aún importa. No solo porque fue brillante, aunque lo fue. No solo porque fue valiente, aunque lo fue. Sino porque su tragedia es una tragedia que continúa repitiéndose. Hoy, en varias partes del mundo, hay niñas que tienen la capacidad de ser matemáticas, científicas, filósofas, pero que nunca recibirán educación porque su sociedad ha decidido que las mujeres no necesitan aprender. Hay científicos que son silenciados o perseguidos porque sus descubrimientos desafían doctrinas religiosas o políticas. Hay pensadores que son asesinados por extremistas porque sus ideas son consideradas heréticas o peligrosas. El patrón que mató a Hipatia, el miedo al conocimiento, la supresión violenta del pensamiento independiente, el uso de la religión como justificación para la barbarie, nunca ha desaparecido realmente. Ha tomado diferentes formas, ha usado diferentes justificaciones, pero la estructura fundamental sigue siendo la misma. Por eso Hipatia importa, no solo como figura histórica, sino como advertencia, como recordatorio de lo que sucede cuando permitimos que el fanatismo triunfe, cuando permitimos que el conocimiento sea suprimido, cuando permitimos que la violencia contra los intelectuales quede sin castigo. Y también importa como inspiración, porque Hipatia, sabiendo el peligro que enfrentaba, eligió continuar enseñando. Eligió no comprometer sus principios. Eligió morir siendo quien era en lugar de vivir siendo quien sus enemigos querían que fuera. Hay un poder extraordinario en esa elección, un poder que resuena a través de los siglos. Cada científica que desafía el sexismo para perseguir su vocación es, en cierto sentido, heredera de Hipatia. Cada pensador que se niega a ser silenciado por la ortodoxia es un heredero de Hipatia. Cada persona que elige la verdad sobre la conformidad está siguiendo el camino que ella trazó. Cirilo intentó borrarla. La turba intentó destruirla completamente. La historia oficial intentó minimizarla. Fallaron. Porque mientras haya alguien que valore el conocimiento sobre el dogma, la razón sobre el fanatismo, la verdad sobre la conveniencia política, Hipatia vive. Es importante entender que los hombres que asesinaron a Hipatia no se veían a sí mismos como asesinos. Se veían como soldados de Dios, como defensores de la fe, como héroes que estaban salvando a Alejandría de fuerzas oscuras. Esa es quizás la lección más escalofriante de esta historia, que la peor violencia a menudo es cometida por personas que están absolutamente convencidas de que están haciendo lo correcto. Los Parabolani que arrastraron a Hipatia de su carruaje probablemente creían sinceramente que estaban eliminando una bruja. Los que la desollaron viva en el suelo de una iglesia probablemente pensaban que estaban haciendo la obra de Cristo. No eran sádicos. Bueno, algunos quizás sí. La mayoría eran probablemente hombres ordinarios que habían sido convencidos, a través de sermones repetidos y propaganda constante, de que Hipatia representaba un mal que debía ser erradicado. Ese es el verdadero peligro del fanatismo. No es que cree monstruos, es que convence a personas ordinarias de que actos monstruosos son virtudes sagradas. Cirilo, el obispo que creó las condiciones para el asesinato, probablemente también creía que estaba sirviendo a Dios. En su mente, estaba protegiendo la pureza de la fe cristiana contra influencias paganas corruptoras. Estaba consolidando el poder de la Iglesia para el bien de las almas de su rebaño. El hecho de que sus métodos involucraran violencia, intimidación y eventualmente asesinato. Bueno, para un fanático verdadero, los fines justifican los medios. Si estás sirviendo a Dios, ¿qué es un poco de derramamiento de sangre? Esta mentalidad no murió en Alejandría en el año 415 después de Cristo. Ha reaparecido una y otra vez a través de la historia. Durante las cruzadas,
Cuando soldados cristianos masacraban poblaciones enteras en Tierra Santa, lo hacían gritando, «Deus vult», «Dios lo quiere». Durante la Inquisición, cuando torturadores arrancaban confesiones de supuestos herejes, creían sinceramente que estaban salvando almas. Durante las guerras religiosas entre católicos y protestantes que destrozaron Europa en los siglos XVI y XVII, ambos lados estaban absolutamente convencidos de que Dios estaba de su lado. Y no es solo el cristianismo. Todas las religiones, todas las ideologías, cuando son llevadas al extremo fanático, producen el mismo resultado. Gente convencida de que la violencia en nombre de su causa es no solo justificable, sino virtuosa. Los terroristas islámicos que cometen atrocidades creen que están sirviendo a Alá. Los extremistas hindúes que atacan mezquitas creen que están protegiendo su religión. Los extremistas budistas que masacran musulmanes Rohingya en Myanmar creen que están defendiendo el budismo. El fanatismo trasciende la religión particular. Es una estructura mental que puede ser aplicada a cualquier sistema de creencias. Los comunistas fanáticos que enviaron millones a gulags creían que estaban construyendo el paraíso de los trabajadores. Los nazis fanáticos que operaban campos de exterminio creían que estaban purificando la raza humana. El patrón es siempre el mismo. Absoluta certeza de que tu causa es justa. Deshumanización de aquellos que se oponen o son diferentes. Creencia de que la violencia contra los enemigos es no solo aceptable, sino necesaria negación de cualquier responsabilidad moral porque Dios, historia, destino, está de tu lado. Hipatia cayó víctima de este patrón. Pero lo que hace su caso particularmente trágico es que ella no era una amenaza para nadie. No estaba predicando contra el cristianismo. No estaba intentando convertir cristianos al paganismo. Simplemente estaba enseñando matemáticas y filosofía. Pero para los fanáticos, eso era suficiente. Su mera existencia, como mujer educada, como pagana sin vergüenza, como influencia independiente, era una afrenta a su visión de cómo debía ser el mundo. Y entonces la eliminaron. Con brutalidad extrema, para enviar un mensaje. Esto es lo que le sucede a aquellos que no se conforman. El costo del fanatismo no es solo medido en las vidas que destruye directamente. También se mide en el miedo que instala, en las mentes que silencia, en el progreso que previene. ¿Cuántos otros filósofos en Alejandría vieron lo que le pasó a Hipatia y decidieron callarse? ¿Cuántos estudiantes potenciales nunca buscaron conocimiento porque era demasiado peligroso? ¿Cuántas mujeres con talento para las matemáticas o la ciencia nunca desarrollaron ese talento porque la sociedad les había mostrado exactamente lo que les pasaba a las mujeres que lo intentaban? El fanatismo crea un clima de miedo, donde el conformismo es la única opción segura. Y el conformismo es el enemigo de la creatividad, de la innovación, del progreso. Irónicamente, esto eventualmente daña incluso a los propios fanáticos, porque una sociedad que suprime el pensamiento independiente, que castiga la investigación, que teme a las nuevas ideas, esa sociedad se estanca, se debilita, eventualmente es superada por sociedades más abiertas y dinámicas. Alejandría nunca recuperó su posición como centro mundial del conocimiento después de la muerte de Hipatia. Ese rol eventualmente pasó a Bagdad en el mundo islámico, y más tarde a las universidades europeas. Las sociedades que florecieron fueron aquellas que, al menos temporalmente, permitieron más libertad de pensamiento. Y las sociedades que se estancaron fueron aquellas donde el dogma rígido sofocó la curiosidad. Esta es la paradoja del fanatismo. Cree que está defendiendo su causa, pero eventualmente la debilita. Cree que está haciendo fuerte a su sociedad, pero realmente la hace frágil. Porque una sociedad fuerte no teme a las preguntas difíciles. Una fe fuerte no necesita matar a aquellos que piensan diferente. Una ideología fuerte puede defenderse con argumentos, no con violencia. El fanatismo es, en última instancia, una admisión de debilidad. Es la confesión de que tus ideas no pueden sobrevivir en el mercado libre de pensamientos,
entonces debes suprimir la competencia por la fuerza. Hipatia fue asesinada porque sus asesinos no podían derrotarla intelectualmente, no podían refutar sus matemáticas, no podían superar su lógica, no podían igualar su elocuencia. Entonces la mataron. Porque cuando no puedes ganar con argumentos, recurres a la violencia, y esa es la admisión definitiva de fracaso intelectual. Volvamos a ese día en marzo del año 415 después de Cristo, al momento final en la vida de Hipatia de Alejandría. Está en el suelo de una iglesia, rodeada por cientos de hombres que gritan insultos. Su tribo de filósofa ha sido arrancado, su dignidad despojada, su cuerpo expuesto a la turba, los primeros cortes con las tejas afiladas y conchas de ostra, el dolor indescriptible, el shock, el horror de entender que esto es real, que realmente van a hacer esto, que no hay escape. ¿En qué pensó Hipatia en esos últimos momentos? Nunca lo sabremos. Pero podemos imaginar. Quizás pensó en su padre, Teón, quien le había enseñado que su mente no tenía género, que las estrellas no discriminaban entre quien las observaba. Se habría arrepentido de haberla educado, sabiendo que esa educación la llevaría a este final brutal. Quizás pensó en sus estudiantes, en las mentes jóvenes que había guiado hacia el conocimiento. Sinesio, ahora obispo, pero que siempre la había amado como maestra. Damasio, que preservaría su memoria en escritos. Todos aquellos que habían iluminado sus vidas con el fuego del conocimiento que ella había encendido. Quizás pensó en las ecuaciones que nunca terminaría, los comentarios que nunca escribiría, los descubrimientos que nunca haría. O quizás, en ese momento de agonía suprema, solo sintió el dolor, solo experimentó el horror, solo quiso que terminara. No podemos romantizar su sufrimiento. No podemos pretender que había algo noble o hermoso en cómo murió. Fue brutal, fue inhumano, fue una atrocidad, pero podemos honrar lo que representó hasta su último aliento. La negativa a comprometer sus principios, incluso cuando esos principios la pusieron en el camino de la destrucción. Cuando sus amigos le rogaron que huyera, se negó. Cuando le ofrecieron la oportunidad de convertirse al cristianismo y salvar su vida, rechazó. Cuando pudo haber dejado de enseñar, de caminar libremente por las calles, de vivir abiertamente como filósofa pagana, eligió continuar. No porque fuera tonta o ingenua. Hipatia era brillante, entendía perfectamente el peligro que enfrentaba, pero había algo que valoraba más que su propia seguridad: su integridad. Prefirió morir siendo quien era que vivir, siendo quien sus enemigos querían que fuera. Y cuando finalmente su vida se escapó de ese cuerpo destrozado, cuando su conciencia se desvaneció por última vez, algo más murió con ella. Murió la idea de que Alejandría era un lugar donde el conocimiento estaba por encima de la política. Murió la tradición de mujeres filósofas, que se remontaba a la antigua Grecia. Murió la ilusión de que la razón y la fe podían coexistir pacíficamente en el mismo espacio. Los asesinos quemaron su cuerpo en Cinarón, redujeron su carne a cenizas, borraron toda evidencia física de su existencia, pero no pudieron quemar su legado, no pudieron convertir en cenizas la memoria de sus estudiantes, no pudieron erradicar el impacto que había tenido en cientos de mentes a través de décadas de enseñanza. Trataron. Oh, ¿cómo trataron? Destruyeron sus escritos, quemaron su biblioteca, dispersaron a sus estudiantes, reescribieron la narrativa para pintarla como villana en lugar de víctima, y durante siglos casi lo lograron. Hipatia se convirtió en una nota al pie oscura, conocida solo por unos pocos eruditos especializados en historia antigua. Pero las verdades tienen una forma de sobrevivir. Las historias encuentran maneras de ser contadas. Y, eventualmente, más de 1000 años después de su muerte, Hipatia fue redescubierta. No como la bruja que la propaganda de Cirilo pretendía, sino como lo que realmente era. Una mujer extraordinariamente brillante, que tuvo la valentía de vivir según sus principios en un mundo que castigaba tal valentía con muerte.
Su muerte marcó un punto de inflexión. Fue el momento donde el fanatismo religioso demostró que había triunfado sobre la tradición clásica del pensamiento libre. Fue el momento donde quedó claro que la nueva era sería diferente, más oscura, más restringida. Los historiadores debaten si es apropiado usar términos como Edad Oscura, pero nadie puede negar que algo se perdió cuando Hipatia murió. Algo importante, algo que tomaría siglos recuperar. La línea directa de pensamiento filosófico que se remontaba a Platón, Aristóteles, Euclides. Esa línea fue cortada en Alejandría en marzo del año 415 después de Cristo. Eventualmente sería reconectada, principalmente a través de eruditos árabes que preservaron y tradujeron textos griegos antiguos. Pero hubo una brecha, un silencio, una oscuridad. Y en el centro de esa oscuridad estaba el cuerpo destrozado de una mujer de 60 años que solo quería enseñar matemáticas. Cuando finalmente su sufrimiento terminó, cuando su corazón dejó de latir, cuando su mente brillante se apagó para siempre, el mundo no notó inmediatamente lo que había perdido. Tomó siglos para que la magnitud de la pérdida se hiciera clara, pero eventualmente lo hicimos. Eventualmente entendimos que cuando matamos a nuestros maestros, cuando quemamos bibliotecas, cuando destruimos conocimiento en nombre de la fe o la ideología, nos destruimos a nosotros mismos. La historia de Hipatia no terminó con su muerte. De hecho, en cierto sentido, apenas comenzaba, porque su muerte se convertiría en símbolo, en advertencia, en inspiración. Se convertiría en una historia contada una y otra vez, en cada época donde el fanatismo amenazara con aplastar al conocimiento. Y mientras su historia siga siendo contada, mientras sigamos recordando lo que le sucedió y por qué importa, Hipatia no está realmente muerta. Vive en cada científica que desafía las expectativas, en cada pensador que se niega a ser silenciado, en cada persona que elige la verdad sobre la conveniencia. Los que la mataron ganaron la batalla. Pero Hipatia ganó algo más duradero. Ganó la inmortalidad. No física, sino en la memoria, en el legado, en el impacto. Y esa es una victoria que ninguna turba, ningún fanático, ningún obispo ambicioso puede arrebatar. Hoy, más de 1600 años después de su muerte, Hipatia de Alejandría es más conocida que nunca. Libros, películas, obras de teatro, artículos académicos. Su historia ha sido contada y recontada innumerables veces. En el año 2009, el director español Alejandro Amenábar hizo una película llamada Ágora, protagonizada por Rachel Weisz como Hipatia. Aunque tomaba libertades históricas, introdujo su historia a millones de personas que nunca habían oído hablar de ella. Universidades de todo el mundo tienen edificios, programas y becas nombrados en su honor. La Sociedad Hipatia promueve el estudio de mujeres en filosofía antigua. El cráter Hipatia en la Luna lleva su nombre. Pero quizás el homenaje más apropiado son las innumerables niñas y mujeres que han sido inspiradas por su ejemplo. Científicas que citan a Hipatia como su héroe. Matemáticas que ven en ella un modelo de lo que pueden aspirar a ser. Pensadoras que encuentran coraje en su historia. Porque la historia de Hipatia no es solo una historia del pasado, es una historia sobre nosotros, sobre las elecciones que hacemos, sobre qué valoramos más, la verdad o el conformismo, el conocimiento o el dogma, la razón o el fanatismo. Y es una advertencia. Porque los patrones que mataron a Hipatia nunca han desaparecido realmente. Todavía hay lugares en el mundo donde las mujeres son castigadas por buscar educación, donde las niñas son atacadas por ir a la escuela, donde el conocimiento es visto como peligroso y debe ser suprimido. Todavía hay sociedades donde el pensamiento independiente es castigado, donde cuestionar la ortodoxia es tratado como crimen, donde el fanatismo religioso o político justifica la violencia contra aquellos que piensan diferente. El nombre cambió, los detalles son diferentes, pero la estructura fundamental es la misma. Certeza absoluta combinada con intolerancia completa,
resultando en violencia contra los inocentes. Hipatia nos enseña que este patrón puede ser resistido, que el conocimiento vale la pena defender, incluso a gran costo personal, que hay algo más importante que la mera supervivencia, vivir con integridad. También nos enseña que el fanatismo, aunque puede ganar batallas, eventualmente pierde la guerra. Cirilo destruyó a Hipatia físicamente, pero no pudo destruir lo que ella representaba. Sus asesinos quemaron su cuerpo, pero no pudieron quemar su legado. La verdad tiene una forma de sobrevivir. El conocimiento encuentra maneras de preservarse. Las historias importantes son contadas y recontadas hasta que eventualmente la versión verdadera emerge de las mentiras. Tomó tiempo, tomó siglos, pero hoy sabemos quién era realmente Hipatia y sabemos quiénes eran realmente sus asesinos. Reflexión final. Vivimos en una era de información sin precedentes. Tenemos acceso a más conocimiento que Hipatia podría haber soñado. Pero también vivimos en una era de desinformación, de narrativas tribales, de burbujas ideológicas. Todavía enfrentamos la tentación del fanatismo. Todavía vemos personas absolutamente convencidas de que tienen razón y que todos los demás están no solo equivocados, sino que son malvados. Todavía vemos violencia justificada en nombre de causas justas. La historia de Hipatia nos desafía a resistir esas tentaciones, a valorar la verdad sobre la conveniencia, a defender el conocimiento contra la superstición, a proteger a los pensadores y maestros, especialmente cuando sus ideas nos incomodan, porque una sociedad que mata a sus maestros es una sociedad que está cometiendo suicidio lentamente, y una civilización que quema sus bibliotecas, que destruye su conocimiento, que silencia a sus mentes más brillantes. Esa civilización no sobrevive. Alejandría era el centro del conocimiento mundial, hasta que no lo fue, y tomó 1000 años para que la humanidad recuperara lo que se perdió en esas calles en marzo del año 415 después de Cristo. No podemos traer de vuelta a Hipatia. No podemos deshacer su asesinato. No podemos recuperar sus escritos perdidos o los descubrimientos que nunca hizo. Pero podemos honrar su memoria viviendo según los principios que ella defendió. Curiosidad sobre certeza, investigación sobre dogma, razón sobre fanatismo. Podemos asegurarnos de que su historia sea recordada, contada a nuevas generaciones, mantenida viva en la memoria colectiva. Y podemos estar vigilantes contra los patrones que la mataron, para que cuando veamos el fanatismo alzarse, cuando veamos el conocimiento ser atacado, cuando veamos a los pensadores independientes ser amenazados, nos neguemos a ser parte de la multitud que aplaude. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta que me encantaría que respondieran en los comentarios. ¿Has visto alguna vez cómo el conocimiento o la educación es atacado en tu propia comunidad, país o incluso en redes sociales? Puede ser ataques a científicos, a maestros, a gente que simplemente hace preguntas incómodas. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te quedaste en silencio o dijiste algo? La historia de Hipatia sucedió hace más de 1600 años, pero el conflicto entre conocimiento y fanatismo sigue vigente hoy. Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones en los comentarios. Si esta historia te impactó, te pido un like. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo estos relatos épicos que casi nadie cuenta. Estas historias olvidadas que necesitan ser recordadas. Suscríbete a Relatos Nocturnos Épicos y activa la campanita para no perderte el próximo video, donde te contaré la historia de Giordano Bruno, el filósofo que fue quemado vivo por la Inquisición, por sugerir que el universo era infinito y que podría haber otros mundos. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo relato nocturno. Cuídense y recuerden, el conocimiento siempre vale la pena defender.